Bienvenidos a este encuentro semanal con el pasado. El mundo se vio azotado varias veces por enfermedades producidas por patógenos que tomaron desprevenida a la humanidad. Algunos casos fueron la viruela en América en el siglo XVI, la gripe española a inicios del siglo XX, la peste bubónica en el medioevo y cómo olvidarse del COVID, que desde finales de 2019 encontró al mundo totalmente desprevenido. Para hablar sobre esto, hoy nos acompaña el doctor Guillermo Sequera. Es doctor en medicina por la Universidad Nacional de Asunción, con una maestría en metodología de la investigación en ciencias de la salud. También cuenta con un doctorado por la Universidad de Barcelona. De destacado actuar en el sistema sanitario, en medicina preventiva, salud pública y epidemiología, fue uno de los rostros del Ministerio de Salud durante la pandemia de COVID. Doctor Sequera, gracias por acompañarnos hoy en Charla con la Historia. Hola Mario, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a usted. Para iniciar y diferenciar términos, ¿cuál es la diferencia entre lo que sería una endemia, una epidemia y la pandemia? Porque a veces confunden mucho estos términos. Sí, así es. Endemia, generalmente hablamos de endemia cuando el fenómeno de salud, principalmente una enfermedad infecciosa, está permanentemente o está todos los días del año, todas las semanas del año, algo que es frecuente, que dentro de lo aceptable también, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, el dengue. A partir del 2009 nosotros le llamamos al dengue como una enfermedad endémica en el Paraguay. Antes no era endémico porque solamente había en verano. Hoy podemos tener dengue, inclusive en algunos casos menos, ¿verdad? Pero también en invierno hay casos de dengue, en julio, en agosto. Hace su pico epidémico, ¿verdad? En el verano, en las temporadas de lluvia, pero todo el año tenemos. En los 80, en los 90 prácticamente no había dengue. De repente un año tenemos una epidemia. Y ahí te introdujo el otro concepto de la epidemia, ¿verdad? Cuando aparecen casos que no son esperados este aumento se da de manera no dentro de lo habitualmente esperado, ¿verdad? Un número importante pueden ser a veces 2 o 3 casos, podemos decir que estamos ya ante un brote y una potencial epidemia, podemos decir, porque antes era 0, 0, 0, 0, ¿no? Por ejemplo, sarampión, hace más de 20 años que no hay en Paraguay. En los 80 teníamos epidemia de sarampión todos los años. Y ahora no hay, pero con 3 casos, con un caso podemos decir que estamos ya ante las puertas de una epidemia porque sale de lo normal, ¿no? Entonces la epidemia es cuando sale de lo normal, la endemia es cuando algo que está prácticamente normalizado, tenemos casos todo, no tiene ni siquiera una estacionalidad todo el año, ¿no? Y pandemia, cuando hablamos de pandemia, es cuando esa epidemia ya está afectando a diferentes continentes, ¿eh? Entonces, ahí la memoria muy fresca, la tenemos en la memoria muy frescamente el tema de la pandemia, ¿no? Una epidemia que empezó en China, pero que se expandió a todo el mundo, a todos los continentes, a todas las regiones. Como la OMS no lo tiene como continente, sino como subregiones, tiene esa categoría de pandemia, ¿verdad? Y esa es un poco una diferencia. Qué interesante. Esos 3 conceptos. Yendo un poquito bien en el pasado, cuando uno abre un libro de historia y trata de adentrarse un poquito en la historia de las veces que la humanidad se vio sorprendida, ¿verdad? por estos patógenos, salta sí o sí la peste negra, ¿verdad? En la actualidad se considera que fue producto de la bacteria Yersinia pestis, la cual, por cierto, generó estragos en el siglo XIV en Europa. También se habla que a finales del siglo XIX llegó a haber presencia de casos en el Paraguay, e incluso el país parece que llegó a ser de alguna forma enclaustrado por la Argentina, prohibiéndose que los puertos lleguen hasta Asunción. ¿Nos pueden contar un poquito, verdad, respecto a esta situación, tanto en el pasado europeo como en el caso paraguayo? Bueno, la verdad que las epidemias siempre existieron en la humanidad, ¿verdad? En todas las civilizaciones. Hay civilizaciones que desaparecieron por epidemias en su momento, ¿no? Y generalmente esto cuando las sociedades empezaron a interconectarse y a hacer largos viajes, ya sean barcos, en caravanas, uno traía consigo ese virus o esa bacteria que tal vez esa población ya lo había superado, estaba inmunizada, pero al venir a interactuar con otras sociedades, contagiaba esos virus, esas bacterias, esos gérmenes.
¿verdad? En el caso de la peste negra, la peste bubónica, ¿verdad? Donde está la bacteria de la Yersinia pestis, estaba muy relacionado con las ratas, ¿no? Estaba muy relacionado con las pulgas que tenían las ratas. Entonces en los viajes, en los barcos, tenían ratas, ¿no? Y tenían las pulgas. Y entonces las personas que estaban en el barco tal vez estaban enfermas o estaban incubando y al bajar al puerto y al interactuar con otras personas en ese puerto, ocurrían estos intercambios, estas pulgas que saltaban, ¿no? A las otras ratas de ese nuevo puerto o en esa ciudad, y empezaba una nueva epidemia. Así ocurrían las pandemias antes de manera mucho más lenta de lo que como ocurren ahora. Los viajes en barco duraban meses. Los puertos implementaban las famosas cuarentenas, que eran 40 días que esperaban antes lo hacían esperar del lado del mar, ¿no? Hasta que los tripulantes estén todos vivos, y ahí recién se les hacía descender o intercambiar, ¿verdad? O interconectarse con estas personas. Para asegurarse que esas personas que venían en el barco no traían nada. Las epidemias estuvieron muy conectadas con la humanidad, ¿no? Y en Paraguay tenemos esta epidemia, tenemos registros de estos grandes brotes de viruela, pero también de esta epidemia de Yersinia pestis, como bien comentaba, a finales de 1800, donde todos los puertos, la verdad que todos los puertos del Río de la Plata tuvieron casos, pero el puerto de Asunción fue uno de los últimos que estuvo, pero no se agotaba, como que seguía esa epidemia azotando nuestra ciudad capital. Y bueno, y tuvimos sanciones por los demás puertos porque seguíamos nosotros repartiendo este germen, ¿verdad? Y tenía mucho que ver con la gestión bueno, de eliminar las plagas, de contener a las ratas, de contener a las pulgas, ¿verdad? Recordemos que siempre las epidemias estuvieron muy conectadas con el nivel de conocimiento de ese momento de la historia, ¿verdad? Y la peste negra, en su momento, inclusive la Yersinia pestis, hace poquito más de 100 años nada más, de lo que estamos hablando, eran explicadas con el conocimiento que se tenía en esa época, ¿no? La peste negra se tomaba como una cuestión divina, como un castigo de Dios, ¿no? Y bueno, la ciencia fue avanzando. Yo siempre digo que lo que hizo la ciencia en la epidemia de la gripe española, ¿verdad? Donde no teníamos todavía ni antibióticos, no había vacuna, ¿no? Y se hizo lo que se pudo. Hoy nos parecen cosas lejanas y que hoy no haríamos más. Lo que hicimos con COVID es muy probable que dentro de 50, 100 años vamos a decir, mira un poco lo que hacían, ¿no? No tienen la tecnología que tenemos hoy, ¿verdad? Esto es súper dinámico. Interesante. Y teniendo en cuenta esta evolución que usted menciona, bueno, el COVID a nosotros nos hizo hacer algo habitual el uso del barbijo, pero si miramos un poco las imágenes de esos doctores en tiempo de la peste negra europea, vemos una máscara que parece como una especie de ave. Antes de ir a la pausa, ¿cuál era la lógica detrás de un artilugio como esa máscara? Y mira, desde tiempos milenarios se entendía que las enfermedades estaban causadas por los humores, ¿no? Es la teoría miasmática de cómo entender cómo se contagiaban las enfermedades. Por eso era muy importante, sigue siendo, pero era mucho más importante antes, hace no mucho tiempo, 100 y pico de años nada más, que los olores transmitían las enfermedades. Por eso tan importantes los inciensos, las aromaterapias, ¿no? Y por eso en las plagas, cuando habían estas epidemias, los médicos se ponían estas máscaras que en la punta del pico tenían algunos aromas de algunos inciensos, de algunas hierbas, inclusive algunos materiales, pata de, no sé, de murciélago, ¿verdad? Un montón de cosas que hacían que ese aroma proteja la respiración del médico cuando entre a un lugar donde hay un enfermo, ¿verdad? Tiene solidez, o sea, tiene algo de credibilidad en el sentido de, hoy nos reímos, pero por miles de años la medicina se basaba en eso. Tiene sentido porque cuando algo está podrido huele mal, ¿no?
para tomar un agua, para comer algo, inclusive si alguien se está enfermando y tiene ese olor de podrido, es que se está muriendo y puede enfermar a otras personas. Tiene un sentido distintivo muy importante, ¿verdad? Pero todavía no se sabían que había microbios, que habían virus, ¿no? Eso recién a finales, en la segunda mitad de 1800, con la introducción del microscopio, con la introducción de nuevas tecnologías del momento, empezaron algunos locos, en su momento fueron tratados de locos, de que esas enfermedades se causaban por unos gérmenes y no era por el aire, que no hacía falta traer incienso en los lugares donde había enfermos, sino que había que potabilizar el agua, que había que hervirla. ¿No? Esas cuestiones revolucionarias fue cambiando la medicina y fuimos entendiendo y fuimos entrando a una fase de la medicina ya más microbiológica y de entender de que hay algunos patógenos que están ahí y que tenemos que atacar, ¿no? Es muy probable, Mario, que dentro de 50 años estemos hablando de otros conocimientos. No creo que cambie radicalmente esto, pero de cosas nuevas que van a decir, mira un poco esto, en el 1920, en el 2025, cómo entendían la medicina. Hoy sabemos que es diferente y tal, y estas cosas. Vuelvo a cerrar como cerré la pregunta anterior. Es muy dinámico nuestro conocimiento, siempre se está desafiando y la ciencia va avanzando así. Así mismo, así mismo. A la vuelta de la pausa vamos a adentrarnos en el COVID. Ese tiempo de nuestra historia donde el doctor Sequera también fue gran protagonista. Aguarden un momento, enseguida volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Charla con la Historia. El COVID irrumpió a finales de 2019 en Asia, pero desde ahí de forma incontrolable fue migrando por todo el globo. En Paraguay llegó en marzo de 2020 y las autoridades determinaron primero un aislamiento total para luego dar paso a lo que se denominó cuarentena inteligente, que duró prácticamente 2 años, hasta el año 2022. Desde marzo de 2020 hasta enero de 2023, el país experimentó 5 olas de contagio. Las 2 primeras fueron consecutivas y constantes. A partir de la tercera fueron importantes picos, pero de corta duración. Hoy nos acompaña el doctor Guillermo Sequera para hablar sobre esto. Doctor, el COVID llegó al Paraguay. ¿Cómo fue tomar la decisión de iniciar la cuarentena? Bueno, creo que es una de las decisiones más importantes en términos personales, pero también como sociedad, como gobierno, ¿no? Que las autoridades no sanitarias entiendan la necesidad de esto. Fue un desafío no solamente de Paraguay, sino del mundo, ¿no? Esos primeros casos que teníamos ya en la región, los primeros casos en Paraguay, la incertidumbre, ¿verdad? De entender frente a qué estábamos. Un virus que veíamos que estaba matando mucho en Europa y en algunos países de América. Por ahí pasó un poco esa medida de ralentizar, de hacer que sea lento el contagio. Nosotros entendíamos de que iba a ser imposible no dejar entrar, porque iban a terminar entrando, como siempre ocurrió en la historia, pero queríamos ganar tiempo, ¿no? Que el ingreso se dé de la manera más empantanada posible para el virus y que nos dé tiempo para, por lo menos, equipar el sistema de salud que es tan frágil en nuestro país. No es lo mismo tener un sistema de salud potente, robusto y sacar pecho frente a una epidemia. Y también un sistema de protección social, porque la gente tenía que quedarse en sus casas. Entonces, también el Ministerio de Economía tenía que hacer una reestructuración de cómo ayudar a esas familias, ¿verdad? Y contener para que el impacto no sea solamente sanitario, sino también económico. Entonces, esa fue un poco la decisión. Por eso esas curvas, esas primeras curvas, no son picudas, no son... ¿no? Yo, cuando hacíamos las proyecciones, nosotros veíamos que iba a ser así, que iba a ser picudo y que íbamos a tener muchísimos muertos y muchísimos casos. La epidemia, por lo menos los primeros 2 meses de marzo, abril y parte de mayo, fue muy intensa, fue muy buena.
la sociedad hizo su parte y eso ralentizó esa curva de casos. Fue como, había casos, pero muy pocos, ¿no? Y dio tiempo a que el sistema de salud se vaya generando las camas. Recordarán que solamente teníamos 250 camas de terapia y al finalizar el año teníamos ya por lo menos 700, 600 y pico, ¿no? Dio tiempo a poner oxígeno a los hospitales. Yo no me imagino lo que iba a ser ese escenario teniendo una ola picuda, como son las últimas, sin en esa primera ola, ¿no? Íbamos a ver ese evento de tener los casos y los fallecimientos en las calles, todo ese trauma social iba a ser, que al final hubo un trauma social, pero iba a ser mucho mayor tenerlo de golpe y tenerlo con mucho mayor mortalidad en la primera ola. Entonces, esa fue la estrategia y se nota perfectamente en esas curvas del gráfico, ¿no? En las primeras que fue ralentizando, cuando si ustedes se fijan las curvas como eran en los otros países, vemos que la curva era mucho más picuda, pero en Paraguay fue bastante ralentizada, se extendió, la aplanamos la curva, como decíamos, hay que aplanar esa curva, que el sistema de salud sea capaz de digerir todos los casos en el tiempo y no tener todos los casos en el mismo tiempo y satura eso del sistema, ¿no? Entonces se tuvo así, la segunda ya tiene un poco más de altura, ¿no? Y ahí vemos como también, porque ya empezamos a hacer la cuarentena inteligente y empezábamos a abrir por cuestiones económicas, porque la sociedad tiene que hacer también su vida. No podíamos estar en cuarentena interna. Entonces eso también hizo que el virus empiece a circular progresivamente, ¿no? Y las otras ya prácticamente ya sin cuarentena, me animo a decir, pero con algunas recomendaciones. eh, pero prácticamente ya íbamos a la escuela, íbamos a trabajar, sí, más el uso de tapaboca, lavarse la mano, un poco más relajado, pero todavía había muchas recomendaciones, pero eso no contenía contagio. Por eso esas picudas, esas últimas ondas son muy picudas. Lo bueno que teníamos ya una sociedad en gran parte vacunada y en gran parte ya inmunizada naturalmente. Ya habíamos pasado la enfermedad, ¿verdad? Entonces las personas que habíamos superado la enfermedad nos habíamos vacunado, ¿no? De ambas maneras, habíamos tenido ya la inmunidad y nuestro cuerpo conocía el virus. Entonces cuando nos enfermábamos por segunda vez o tercera vez, teníamos menos gravedad o nuestro cuerpo ya sabía cómo responder a eso. Por eso esas curvas son picudas, pero la mortalidad es mucho menor. Entiendo. Ahora, en esos 2 años de cuarentena que duró prácticamente el confinamiento inteligente en Paraguay, ¿cuál sería el momento más difícil que recuerda y en contrapartida el más auspicioso? Irónicamente, el más difícil es el que menos casos tiene, las primeras curvas. Y el más auspicioso son esas últimas que parece que son más casos, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque lo peor, Mario, es enfrentarte a algo que no sabes, ¿verdad? Lo peor es cómo haces la estrategia si vos no le conoces al enemigo, ¿verdad? No sabíamos bien cómo se contagiaba, no sabíamos bien, por ejemplo, fuimos aprendiendo que, por ejemplo, perdíamos el olfato, perdíamos el gusto. Eso lo aprendimos en mayo, junio, julio de ese 2020, no en marzo, no en enero, no en febrero. Fuimos aprendiendo, ¿no? Que producía un problema autoinmunitario muy importante, una hipercoagulabilidad de la sangre, ¿no? Fuimos aprendiendo qué medicamentos funcionan, pero eso lo tuvimos a finales de 2020, no inmediatamente. Entonces, esa incertidumbre, Mario, es lo más difícil porque los planes no son difíciles, tener que hacer planes muy genéricos, no tan especificados, no tan específicos para las características de un virus que conoces, ¿no? Por eso no es lo mismo hoy tener una epidemia inclusive de ébola o de fiebre de Marburg, que nos suena un poco raro, pero son enfermedades conocidas, sabemos, ¿no? Por ahí no son famosas, pero nosotros sabemos del tiempo de incubación, sabemos qué producen, ¿no? Entonces podemos hacer estrategias más dirigidas, pero cuando es un virus nuevo, como el SARS-CoV-2, ¿no? El nuevo coronavirus, como le llamábamos en marzo del 2020, luego le pusimos ya un nombre y apellido, es mucho más difícil. Esa incertidumbre, gestionar esa incertidumbre y hacer políticas públicas para incertidumbre es lo más difícil que hay, Mario. Y paradójicamente o irónicamente, lo más fácil es esa curva tan picuda, ¿no? Ya teníamos una sociedad vacunada o sabemos que la vacuna funcionaba,
¿no? Y veíamos el impacto. No hacía falta mirar los números de Estados Unidos ni qué nos decían Europa con respecto a las vacunas. Nosotros veíamos que las personas que se vacunaban mayoritariamente morían menos. Moría gente vacunada, sí es cierto, moría gente vacunada, pero morían proporcionalmente mucho menos y los no vacunados morían mucho más. Entonces, la estrategia de vacunación ayudó muchísimo en ese periodo, ¿no? Hablando del tema de las vacunas, algo que mucho se hablaba era que en algún momento se tenía que lograr la inmunidad de rebaño. ¿Fueron las vacunas las que lograron realmente eso o también el tema de que el propio virus en su proceso de mutación perdió el potencial que tenía para ser contagioso y mortal? Aquí no es tanto el virus. El virus quiere sobrevivir. El virus no es malo por sí biológicamente. Él quiere sobrevivir, quiere reproducirse, ¿no? Y no es que quiere eliminar a la humanidad. No hay maldad en él. Pero quiere reproducirse. ¿Y qué pasa? Él entró en nuestra sociedad, se reprodujo, causó los muertos en las personas que reaccionaron mal ante el virus. Las personas que somos sobrevivientes, nosotros que estamos hablando, por ejemplo, hemos pasado por el virus. Hay gente que no se enteró, que dice que no tuvo, puede ser, es rarísimo, pero por ahí tuvo asintomático. Las personas que pasamos por el virus, que tuvimos y no nos morimos, lo que tuvimos es o alguna secuela, pero tuvimos un sistema inmunitario que pudo responder. Sí, entonces la siguiente vez que te volvemos a tener el virus si se va desarrollando, ¿no? Ya somos nosotros la nueva variante diferente, ¿verdad? Nosotros los humanos que pasamos por el COVID y desarrollamos sistemas inmunitarios que responden a ese virus, somos los nuevos humanos que somos sobrevivientes del COVID y tenemos una inmunidad que responde bien al COVID. Los que lastimosamente respondieron mal al COVID hoy o no están o están con o sobrevivieron con secuelas muy terribles, ¿no? La vacuna ayudó a hacer esta inmunización de manera para que no sea natural. Nosotros podemos hacer una inmunidad de rebaño y liberar y que la gente se enferme. Y vamos a tener mucho más muertos, ¿verdad? Pero de una manera natural de generar inmunidad, sí, pero con muchos muertos, mucho más muertos, ¿no? La vacunación es una manera de generar inmunidad de manera artificial, ¿verdad? Con muertos, pero con muchos menos de lo que se puede tener con la inmunidad natural, que es tener la epidemia a secas, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos un poco de lo primero al principio porque no teníamos vacuna. Hubo gente que generó la inmunidad natural y le agregamos la vacunación que ayudó a muchísima gente que no había tenido COVID todavía a generar inmunidad de manera artificial con la vacuna y en el momento que tiene el COVID mucho menos gente tuvo formas graves y mucha menos gente murió de lo que se hacía, de lo que ocurriría antes, ¿verdad? Esto un poco explicando un poco esto de que estas nuevas variantes del virus suenan como que son perversas y malas. No, el virus quiere sobrevivir y está generando nuevos nietitos, nuevos hijos, ¿verdad? Para seguir reproduciéndose, ¿verdad? Y somos nosotros los que estamos preparados hoy inmunológicamente ante este virus. Doctor, otro patógeno que fue combatido con vacunas fue la viruela, pero hoy se la considera erradicada a nivel mundial. Esta es una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ese virus, por ejemplo, respecto al virus que produce el COVID? Bueno, la viruela, otro virus histórico de la humanidad, la entendimos bien como enfermedad y como virus, ¿verdad? Recién en los años 40, 50 hemos sido capaces de generar la vacuna ya unos siglos antes, pero luego de eso diseñamos una vacuna mucho mejor y con campañas masivas a nivel global de vacunación a finales de los 70. De hecho, en el 79 se tiene el último caso, creo yo, de viruela en el mundo y con eso podemos decir que se erradicó, ¿verdad? Era una enfermedad con un 30% de letalidad, muchísimo, ¿verdad? Las poblaciones que tenían viruela y se contagiaban morían muchísimo, generalmente por estas lesiones en la piel que se inflamaban y se inflamaban y se sobreinfectaban, pero también algunas formas graves que producían neumonía, ¿no? Es una enfermedad mucho más grave de lo que fue COVID. El COVID realmente, si comparamos con lo que era viruela, COVID es mucho más light, ¿verdad? Pero, y con esto cierro, yo no creo que el próximo virus, no quiero ser pesimista, pero el próximo virus que genere una pandemia, no sabemos cómo va a ser más bueno, va a ser malo, no podemos saber, pero igual hay que prepararse, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y de hecho siempre suelen salir, ¿verdad?, algunos casos aislados en algún otro lugar que pareciese tiene potencial o al menos llama la atención. Doctor, muy agradecidos porque haya tenido este espacio para conversar con nosotros y con la audiencia de Mega TV. No, por favor, Mario, cuando quieran, sigamos hablando de la historia y la salud que a mí me fascina. Gracias doctor. Gracias también a usted por acompañarnos como cada fin de semana. No se olvide siempre agendar Charla con la Historia, un espacio para hablar sobre el pasado. Adiós.